Ahí está, sí, ahí está ese Guillermo. Bueno, ¿Aló? bienvenida. Esperemos que... Hola, Guillermo, ¿nos escucha? ¿Aló? Es que no se le escucha ni sale ni siquiera el símbolo de muteado, no sé. Sí, yo... Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Se le está entrecortando. ¿Está el celular? ¿Aló? Yo no estaría escuchando nada. Yo no estoy escuchando tampoco nada. Aló, aló. Ahora, Guillermo, ¿cómo está? Hola, Lucas. Gracias por estar. Bueno, me alegro que haya podido llegar. Nos quedamos tranquilos que está acá con nosotros, que está todo bien. Y bueno, se agradece su valentía, ¿no? Por todo lo que requiere hacer el puente que se ha roto entre diferentes posturas sobre la forma de la Tierra. Y bueno, la idea era un poco seguir la charla, ¿no? Retomar la charla de la vez pasada, que usted habló de ciertas profesiones que no tendrían la mente abierta para poder comprender la forma de la Tierra, y yo hacer mi pregunta, ¿no? Desde que, si no debería ser el tono otro desde el investigador terraplanista hacia la ciencia, un tono más del método científico, en vez de tratar de que el que no entiende la Tierra plana es un borrego o es un adoctrinado, y desde ahí lograr una charla, unir los puentes con respeto, y bueno, y después lograr los experimentos conjuntos y una charla de debate organizada entre los dos modelos, y que el terraplanismo pueda presentar su modelo ya consensuadamente, o lo que tengan, hasta lo que puedan hacer, y bueno, hacer puente y demostrar que podemos hablar. Yo haré un poco de mediador. Acá está Bart, que es físico, Sachel, que es piloto comercial, y Alberto Plesuelos, que es geógrafo, máster en cartografía. Y bueno, Guillermo, usted es arquitecto, de los pocos terraplanistas que tienen un título universitario, junto con su amigo de hasta lo más alto, pero que él es más de letras y filosofías. Así que bueno, si quieren empezar esta charla, si quiere usted preguntarle a cualquiera de los tres algo dentro de sus profesiones. Correcto. A ver, mira, lo primero, saludarte, Lucas, por la invitación, saludar a los muchachos que están ahí en el panel, muy afectuosamente. Albertito, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar hace tiempo atrás, y lo mismo a Bart y a Sachel. No sé si estás en directo con gente en el chat para disculparme, porque yo tengo tantas cosas en la cabeza que no retengo todas veces adecuadamente las agendas, y me quedé con la idea que nuestro encuentro era de 18 a 19:30. Entonces organicé la agenda con ese norte, digamos. Estaba en actividades domésticas acá, familiares, y dispuesto a integrarme a las 18 horas. Así que por eso tengo un retraso de más o menos 20 minutos. Así que lo primero es disculparme por eso, fue un descuido y un olvido mío. ¿Ya? Todo bien, nosotros, ¿no? Para asegurarnos que esté bien, que todo salga como corresponde, yo dejo todo lo necesario para demostrar la buena voluntad, y primero era saber que estuviera bien. Fue un malentendido. Yo le había dicho que como tenía 90 minutos, aprovecháramos de 17:30 de Chile a 19 horas de Chile, así aprovechamos. Pero yo puedo hasta las 19:30, porque como me quedé siempre con esa idea, organicé la agenda más o menos para las 19:30. ¿Ya? Perfecto. La idea es ir haciendo acercamientos, en el futuro lograr más dinámicas, y bueno, que esto empiece a ser la práctica, ¿no? Para demostrar que se pueden hacer puentes. Correcto. Y bueno, entonces, ¿cómo quiere hacer? ¿Usted quiere...? Bueno, lo primero es hacerte una pequeña corrección, mi querido Lucas, si me lo permites. Sí, claro. Cuando tú dices que yo soy uno de los únicos profesionales, ahí hay un error. En México está Esteban Velázquez, que es ingeniero
civil con especializaciones en hidráulica y en ingeniería estructural, si mal no recuerdo. En Brasil está un chico peruano, Darwin Guerrero, que es matemático, está terminando su doctorado en matemáticas. En Suecia vive y se está mudando un chileno que es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago, con un doctorado en termodinámica y mecánica de fluidos. Ya en el grupo más cercano acá en Chile hay 8 ingenieros geomensores, un experto en geodesia, y además de varios ingenieros y constructores civiles. O sea, el grupo de profesionales hoy día más cercano a mí, yo creo que frisa las 2 docenas. ¿Ya? Es un dato, porque evidentemente, tal como lo he dicho yo, y creo ser sensato en eso, no, a medida que más títulos académicos tengas, evidentemente, tu corazón, tu cabeza, tu razonamiento va a estar más preformateado a que, esa es una intuición mía, no estoy diciendo que tenga la razón, ¿ya? A poner barreras a algo que sea tan radicalmente opuesto a lo que estudiaste y te enseñaron. Ok, Guillermo. Quiero responder a lo que me dijo de tantas personas. Me alegra que haya tantas personas porque me pone contento porque acerca más mi idea de los debates con los 2 paneles. Y es buenísimo. Yo lo estoy convocando a usted para que usted ayude, por más que no quiera participar por ahí de los paneles o no, a formar ese panel donde se pueda explicar un modelo en un debate, después ambas partes cuestionen los modelos y la tercera parte escuchar al chat. Y el preámbulo y el final, ¿no? Y que usted nos ayude con eso, con también presentar un modelo de cómo deberían estar los astros el día del próximo eclipse en 513 días en su país, en Chile, y algunos ejercicios conjuntos más con Cristian Ábalos que él quiere hacer con usted, y experimentos conjuntos. Entonces, esto es un empezar, es un comienzo, y con respecto a lo que usted me dijo de los profesionales, bueno, me dijo una 20, por ahí o más. Me parece perfecto, son más de los que yo esperaba. Igual en el ámbito en general, sumando la sumatoria en el mundo, sigue siendo una suma pequeña, pero bueno, no voy a debatir eso en este momento. Y bueno, ahora sí, si le quieren responder aquí los 3 profesionales sobre lo que usted acaba de decir, de que un profesional no puede plantearse otro formato, y yo digo, el profesional siempre corrobora el formato que le enseñan y lo tiene que corroborar y poner a prueba. Y ahí es donde está la verdad. Entonces, ¿quién le quiere responder esa cuestión de los 3 primeros? Alberto, ¿Me permitís? Saludos, Guillermo. En primer lugar, esto de que contra más estudias, más... A ver, desde el principio, cuando tú empiezas a estudiar las cosas que estudias, y tú lo sabrás también por tu carrera, las corroboras con la realidad. Es decir, sé que en tu carrera, pues cuando lo primero que hacéis, pues si empezáis haciendo planos y demás, tengo ciertos conocimientos de arquitectura, aunque no soy arquitecto debido a que he trabajado con ellos durante un montón de años, pues, es decir, lo vas corroborando luego con la realidad y demás. En geografía, por ejemplo, en mi caso lo mismo. Una de las primeras prácticas que tenemos que hacer es corroborar la forma de la Tierra. Es hacer, pues en este caso, alguna de las múltiples mediciones que ha habido para poder calcular la forma de la Tierra. En mi caso repetí la de Eratóstenes, puesto que es la más fácil y es la que se puede hacer con menos medios, sobre todo para salidas de campo de una asignatura de un año de primero de carrera, y todos los datos y todo cuadraba la realidad, tanto con lo que nos habían enseñado, con lo que veíamos y con lo que nosotros calculábamos y nuestra propia medición, porque en sí las mediciones nosotros tomábamos los datos en el campo y hacíamos el cálculo y calculábamos el tamaño de la Tierra. Y la única manera es que evidentemente la Tierra fuera similar a una esfera. Es decir, todo el rato vas haciendo una constatación de los hechos. Es decir, si te dicen que tal cosa funciona de tal manera, lo constatas con la realidad. Normalmente primero te lo explican, luego vas a la realidad y lo compruebas en la realidad. Lo mismo, por ejemplo, para temas de erosión o para temas de geodesia o un largo etcétera de temas que tanto en tus estudios como, por ejemplo, el grupo que has nombrado ha llegado a ti, que son topógrafos y geodestas, según has dicho, bueno, agrimensores, perdón, es que aquí se les llama topógrafos. Habrán tenido que estudiar en sus carreras cómo funciona un levantamiento topográfico, cómo calcular los azimuts, todas estas cosas,
Y todo ello implica necesariamente la forma de que la Tierra tiene que ser esférica y lo han tenido que practicar para obtener el título. O sea, es necesario practicarlo. O sea, y lo necesitas en los cálculos. Por lo tanto, no sé, veo muy complicado que por mucho que te quieran, entre comillas, adoctrinar, luego el mundo es el que es. Cuando tú vas a la realidad a comprobar las cosas tienen una manera y no las eliges tú. O sea, cuando tú vas a hacer las mediciones y mides unas sombras o mides un talud o mides lo que sea, eso es la realidad, esa no la eliges. Por lo tanto, veo complicado que, entre comillas, te puedan engañar, porque luego cuando llegarás a la realidad no te cuadrarían lo que te han enseñado con la realidad. Por eso me parecía muy extraño esta idea de que en sí, contra más estudiabas, más te adoctrinaban o más te mentían. No sé cómo expresarlo bien la idea que querías argumentar. Ok, yo lo entendí. Sí, Guillermo. Bueno, yo acabo de decir que lo que yo pienso al respecto no estoy diciendo que esté en lo cierto, estoy diciendo que es una apreciación, yo diría que intuitiva incluso. De hecho, lo que Alberto señala obedece a lo fascinante de este tema, porque mi profesor nunca quiso adoctrinarme, ni mi abuelo, ni un tío, ¿cierto? Ni mis maestros, ni en el colegio, ni en la universidad. Ellos lo que han hecho es repetir lo que les enseñaron, igual que nosotros, sin cuestionar por qué. Porque cuando parte el modelo heliocéntrico, tú eres muy niño para cuestionarlo y ahí existe el principio de autoridad. Tú no vas a dudar de tu padre o de tu abuelo. Hay gente que lo hace, pero bueno, a los 5 años te dicen, no, lo que pasa es que no están parados patas para abajo porque la gravedad hace que tú tengas... Ya, y ahí quedó. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé si Bart es físico, no sé si me estará escuchando. Sí. Ya. Sí, Tú te escucho. tú eres de España, mi querido amigo. No, soy argentino. Argentino, ya. Qué bueno. Mira, yo he hablado, ya que eres físico, yo tengo un amigo mío que es físico también, ya de la Universidad Católica. Y te hago la misma pregunta que le hice a él, porque se la he hecho a una docena de ingenieros, y todos estudian mucha física. Les pregunté, la pregunta que les hice es la siguiente. ¿Cómo fue su experiencia cuando realizaron el experimento de Cavendish? Y me permites contestarte lo que... Primero... Sí. Si me permites, te contesto lo que ellos me respondieron. Se lo he preguntado a una docena de ingenieros, civiles mecánicos, hidráulicos y en estructuras varios, porque son los que trabajo yo mucho con ellos, más este amigo que es licenciado en física. Todos ellos me contestaron que no se acordaban de cuál es el experimento de Cavendish y que nunca lo hicieron. Finalmente, cuando yo se los aclaro y les digo de qué se trata, ninguno de ellos lo hizo. Y son de la Universidad de Santa María, Universidad de Chile y Universidad Católica, que son 3 de las mejores universidades, la Católica de Valparaíso, 4 de las mejores universidades de Chile, están entre los rankings de las mejores universidades de Sudamérica y del mundo. A nivel 300 están las universidades chilenas en general, en el ranking QS, que es el que mide la excelencia académica universitaria hoy día, que es uno de los rankings más connotados. Las universidades chilenas en general están en el lugar 300, en el primer lugar está la Católica, y en el lugar 30 a nivel mundial, la mejor escuela de Chile. Y créeme, mi querido Bart, que no hablo por un tema de vanidad, si quieres decirlo, la mejor escuela de Chile ubicada en el mejor lugar en el mundo es la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Está en el lugar 30-31. ¿Ya? Y ninguno de ellos hizo el experimento con las balanzas de torsión del experimento de Cavendish. Y eso a mí me llama un poco la atención. Bueno, si terminaste te empiezo a contestar. Sí. Primero, yo no me gustaría hablar por ingenieros, pero sí puedo hablar por físicos. Si un físico
te dice que no sabe lo que es una balanza de Cavendish, entonces hay algo bastante mal con esa persona, ¿sí? Porque balanzas de Cavendish no solamente se han utilizado para hacer mediciones normalmente en de la constante de gravitación universal, que es un experimento bastante común. Cuando yo cursé mi materia experimental, creo que era la segunda materia experimental que hice, a mí no me, o mejor dicho, yo elegí no hacerlo y elegí hacer otro, y compañeros míos eligieron hacer ese experimento, así que no lo hice yo mismo, pero compañeros al lado mío lo estuvieron haciendo y compartieron sus resultados conmigo. A lo que iba, balanzas de Cavendish no solamente se utilizan para usualmente medir la constante de gravitación universal, sino que se utilizan también para medir la constante de acoplamiento de la fuerza electrostática, la constante de Coulomb, ¿sí? La fuerza de Coulomb, la fuerza electrostática, y la fuerza gravitatoria, la de la ley de gravitación universal, tienen la misma dependencia funcional con la distancia, solo que, digamos, se acoplan de diferentes maneras porque tienen diferentes cargas, ¿no? La fuerza electrostática lo que hace es interactuar con carga eléctrica, mientras que la fuerza gravitatoria actúa sobre masas, o distribuciones de energía en el caso más general. Entonces, a mí me resulta muy extraño que alguien te diga que no sepa lo que es una balanza de Cavendish, porque es una cosa que uno aprende en, no te digo su primer, pero sí su segundo, seguro, curso de física general, si está No, haciendo una no carrera te en hace física. sentido Así que lo... que, Perdona, sí, no te interrumpo. no conozco la persona de la que me estás hablando. Lo que sí te puedo decir es que hay algo que no está muy bien con esa persona, no sé a qué se habrá dedicado después de Oye, recibirse de físico, pero si es una persona que está activa en investigación y está en el mundo de la academia, la verdad es que me resulta muy extraño, para no decir pésimo, que no sepa lo que es una balanza de Cavendish. ya, y tú podrías Eso por un después lado. enseñarme una balanza que hayan utilizado en tu escuela, un video, una fotografía, Sí, mira, un modelo, un si ahora mismo, prototipo. si ahora mismo googleas Pasco y buscas Cavendish Experiment, vas a encontrar ¿Cuánto? que Pasco es una empresa. ¿Bajo? Pasco, Asco. Pasco, Pasco, Ya, ¿sí? Esa es una empresa que fabrica implementos para usar en laboratorios de enseñanza de la física. Acá, Fabrican acá, rieles con claro. carritos móviles, fabrican sensores de fuerza, fabrican sensores de posición, y en particular también tienen un diseño propio que comercializan de balanzas de Cavendish, ¿sí? Así que, digamos, es una cosa común, bastante común. pero Este, las esferas de la balanza de Cavendish, ¿son de madera o son de metal? esas no las conozco, yo estimaría que son de plomo. Yo Sí, estimaría que son de plomo. Ya, lo vamos a revisar, ¿ya? Porque me parece súper interesante. es más, después de Este, esta charla, te puede mandar Bart por email, porque ya puse en la cadena tu email para ellos, para que ustedes sigan Y la compartiendo estoy información. mirando, la estoy observando. Acabo de abrir, como estoy en mi computador, aquí está, sí, yo, respecto, Gravitational respecto de Torsion tu pregunta de Balance. cuál es el material, exactamente. Ya. Respecto a tu pregunta de cuál es el material del que están hechas las esferas para la balanza del experimento, estimo que estarás pensando en que a lo mejor, digamos, lo que uno ve utilizando esa balanza es fuerza Magnético, electromagnética. claro. Sí, bueno, la realidad es que no. Y es muy fácil saberlo porque básicamente son materiales que no tienen carga eléctrica neta. Para vos tener una interacción electrostática, como es la interacción de Coulomb, que haría algo muy parecido a lo que hace la balanza, digamos, la interacción gravitatoria, vos tenés que tener carga eléctrica neta en las esferas. ¿Está bien? Y esas son de materiales que, digamos, son como la materia ordinaria, lo que tocamos todos los días, que es eléctricamente neutro. Con lo cual, eh, digamos, no va por ahí. No van por ahí De los acuerdo. tiros.
De cualquier manera, digamos, es un experimento que es bastante estándar. Y a lo mejor las personas con las que vos hablaste no son tal vez las más idóneas para estas preguntas, pero yo estoy seguro que si te pasás por el departamento de física de cualquier universidad que tengas cerca, sin ningún problema te van a poder ayudar con las dudas que vos tengas, porque si algo nos gusta, por lo menos a los físicos, es hablar de nuestro trabajo, así que no vas a tener ningún problema con eso. Lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, yo quería, aprovecho y me explayo, porque yo quería decir algo respecto de la pregunta anterior, y es que a mí me sorprende un poco esta cosa que vos decís de que cuanto más títulos académicos uno va juntando, de alguna manera más reticente es a cambiar su posición respecto de algo, ¿no? Es más o menos lo que comentabas vos. Correcto. Y yo, la verdad es que yo no sé muy bien cómo has estudiado vos, y la verdad es que no es algo que me incumba, es cosa muy tuya. Pero yo sí sé cómo he estudiado yo. Y pasa algo muy interesante, que es que te voy a dar un ejemplo. Yo en teoría electromagnética estudié radiación, por ejemplo, y adelante hice algunos experimentos de tipo electromagnético. En particular hice un experimento que me gustó mucho, que es un experimento de dispersión de Raman-Nath. ¿Qué es eso? Es dispersión de luz por sonido, básicamente. ¿Está bien? Uno agarra una cubeta con agua, utiliza un transductor para generar ondas estacionarias de presión, ¿no? En el agua que está dentro de esta cubeta. Es una cubeta transparente y uno lo que hace es hacer incidir luz sobre esa cubeta en la que se están propagando ondas de sonido estacionarias, y resulta que la distribución de presión en la cubeta es tal que uno básicamente tiene una red de difracción, y entonces del otro lado de la cubeta uno tiene una pantalla y puede ver un patrón de interferencia. Lo interesante de este patrón de interferencia es que los máximos y mínimos de intensidad de la luz se ajustan por una función de Bessel, que yo supongo que no sabrás lo que es una función de Bessel, pero eso es una función bastante extraña que uno no esperaría ver nunca en ningún lado, en ninguna aplicación de la naturaleza. Y sin embargo, yo mismo hice ese experimento y pude ver cómo la teoría dice que, digamos, la función a la que se tienen que ajustar esos patrones de interferencia son funciones de Bessel, y efectivamente lo hacen. Y así como me pasó con ese experimento, también me pasó con experimentos de, por ejemplo, efecto Zeeman. Capaz no sabes lo que es el efecto Zeeman, pero básicamente es un efecto que lo que hace es desdoblar niveles de energía en un átomo por la introducción de un campo electromagnético. ¿Sí? Los niveles de energía están degenerados, uno introduce un campo magnético, se rompe esa degeneración y uno puede ver esa degeneración haciendo incidir luz en el material, etc. También me pasó con un experimento de detección y medición de vida media de muones atmosféricos. También me pasó, por ejemplo, con un experimento que hice con un acelerador lineal de iones, ¿sí? En el que básicamente hacíamos experimentos de dispersión de partículas alfa, que son núcleos de helio, sobre un material que era óxido de circonio, para básicamente caracterizar la superficie del material. Y en todos esos experimentos que he ido haciendo hasta ahora, porque incluso ahora estoy trabajando en algo en colaboración con un laboratorio de óptica, cada vez que yo hacía un experimento, lo que veía es que lo que se supone que debe pasar, según la teoría, uno lo observa. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto es que yo no creo lo que me dicen, no memorizo lo que me dicen y después lo repito. Yo agarro una teoría, una descripción de un determinado rango de fenómenos, entiendo esa descripción y utilizo ese entendimiento para hacer experimentos y después ver si las predicciones de los modelos calzan con la realidad. Y eso no es algo que se repita. Entonces, al punto al que voy es que la forma en la que yo estudié y la forma en la que yo creo que estudia la enorme mayoría de gente en mi carrera es tal que uno no tiene esta cosa de repetir por repetir. Uno siempre sabe que al final del día tiene que haber algún experimento para poner a prueba lo que uno está diciendo. Entonces se me hace muy difícil entender esta noción tuya de cuantos más títulos académicos tengo, más me voy a
resistir a cambiar de idea. Todo lo contrario. Pero, mi estimado, eso te reitero, es la impresión mía, y no estoy diciendo una verdad sacrosanta, ¿ah? Y mi señora es médico, conozco muchos médicos, y créeme que, bueno, los médicos no son lo mismo que los físicos, pero vienen un poco de las mismas áreas de la ciencia. Es una impresión, y es una impresión de la cual estoy bastante seguro, cuando quiere decir que esté en lo Sí, correcto. bueno, Pero pero te créeme que porque tal vez tú eres que justamente básicamente vos la excepción que confirma la regla. no, En te digo la realidad, verdad, o sea, yo tengo la fortuna de conocer y trabajar con un montón de gente que yo considero que es brillante y que, digamos, son gente al lado de la cual yo no tengo nada que hacer y no los veo adoctrinados, no veo este adoctrinamiento del que vos hablas. Entonces yo la verdad es que tiendo a pensar que, digamos, tu visión claramente tiene algo mal porque no describe lo que yo observo. Y mira, ahí ya Ok. salió Gustavo T. con su tono, pues, ¿viste? ¿Qué ganas va a tener uno de dialogar si esa es la impronta de los heliocentristas? Pues? Bueno, ¿puedo decir algo? Un segundo, sí, un segundo, por favor. Sí, perdón que me extendí, disculpen. Y sí, Sachel decía algo y creo que Guillermo, está bien pensar que uno puede estar programado por lo impuesto, pero a la hora realmente de hablar de la forma de la Tierra, no importa, solo importan los hechos y las evidencias. Y a eso es lo que tendríamos que ir más a las imposiciones que uno quiere presumir sociales. Y Sachel, adelante. Gracias. Bueno, mira, personas como Bart, tan sapientes y tan conocedoras de su área, realmente es un gusto escucharlas. Igual que Alberto, cuando habla de su profesión. Y Guillermo, mira lo interesante que es estudiar. Estudiar te abre la mente, estudiar te da hambre de conocimiento. Entre más estudias, más te cuestionas. No estoy de acuerdo con tu aseveración, que dices que entre más se estudia, más se cierra. No, yo creo que al contrario. Entre más se estudia, más se quiere saber, más se quiere indagar y más se quiere probar. En mi caso, en mi profesión, yo te puedo decir que personalmente, nosotros, y puedo hablar por el gremio, poniendo a tripulantes, comandantes, primeros oficiales y ingenieros de aviónica, nosotros trabajamos con la curvatura de la Tierra. Para nosotros es un hecho, para nosotros es nuestra realidad. La comprobamos todos los días. Comprobamos que sus medidas cuadran, comprobamos que lo que nos dijeron en las escuelas se ajusta, confirmamos que lo que está en una proyección esférica es acotado con la realidad, que si hacemos un rumbo ortodrómico, al final la distancia es la proyectada, que si llegáramos a hacer un loxodrómico nunca llegaríamos. Comprobamos que cuando estamos saliendo de un aeropuerto y llega el METAR es el informe meteorológico, y sabemos que si estamos en el hemisferio norte y tenemos posibilidad de mal tiempo, sabemos que los vientos predominantes muy seguramente serán al contrario del giro de las agujas del reloj, por el efecto Coriolis, y que si lo hacemos en el hemisferio sur será al contrario, tendremos viento de cola. Es una experiencia fascinante cuando estás a 32.000, 33.000 pies, con condiciones ideales de visibilidad, temperatura, punto de rocío, y puedes llegar a ver la curvatura de la Tierra. Es una experiencia alucinante ver un atardecer cuando el sol se ve por debajo de las nubes por efecto de su curvatura. Es decir, yo te estoy diciendo cosas que se ven todos los... Yo lo he visto. ¿Qué distancia puedes ver desde 10.000 pies, mi estimado? De 10.000 metros.
desde 32.000 pies en adelante, con un ángulo de visión de más de 180 grados, se ve la curvatura de la Tierra en condiciones ¿hasta ideales. qué lugar puedes ver, has constatado, por ejemplo, cuántos kilómetros a lo lejos puedes ver? 1.000 kilómetros, 500 kilómetros, 800 kilómetros. Hemos proyectado a veces en condiciones ideales, como te digo, CAVOC, condiciones de visibilidad, temperatura y punto de rocío, son la configuración de visibilidad de la atmósfera. Hemos podido llegar a ver inclusive hasta 400, 450 kilómetros. ¿Y has usado lentes infrarrojos alguna vez? Por supuesto, las aeronaves como la que yo volé hasta hace muy poco, la King 350, tiene un sistema que se llama IVS, Changed Visual System, el cual tiene lentes infrarrojos en planos, cola y nariz para aumentar la percepción. Inclusive también tienen realidad sintética. Puedes ver. Un momento. Y tienen también realidad sintética para poder ayudar en el vuelo y poder observar condiciones tanto geográficas como de infraestructura humana, aunque es un sistema que se utiliza mucho más en aproximaciones aeródromos y en aproximaciones finales ya para aterrizar. Entonces, Perdona. ya te contesto una pregunta. Sí. Un momento, ya te contesto esa pregunta. Entonces, ya que yo puedo decir que durante 20 años la aviación me ha dado lo poco que tengo, gracias a su esfericidad, porque es gracias a su esfericidad. Te comento un detalle: si yo hiciera una ruta transcontinental loxodrómica, en el primer vuelo la empresa me echa porque no le saldría rentable el consumo de combustible y el tiempo sería insostenible. Yo puedo decir con conocimiento, y puedo hablar por mi gremio, que para nosotros, más allá de una experimentación, para nosotros la esfericidad de la Tierra es una realidad y la rotación es una realidad, y en base a esas realidades es que trabajamos. Entonces, aún apoyando más el concepto de que estudiar a brete, no hay nada más bonito que saber que todo lo que trasnochaste, que todo lo que sacrificaste y todo lo que leíste de fuentes serias, hago esa acotación, en la realidad se cumple. ¿Vale? Entonces, eso era lo que quería decir respecto a tu afirmación. Amigo, y cuando tú usas un lente infrarrojo, entonces puedes ver más allá de 400 o 500 kilómetros de distancia. No es que se pueda ver, es difícil porque las cámaras también tienen un alcance. Ahora, tengamos en cuenta que nunca puedes comparar, ya sea dónde vas. Nunca puedes comparar la visión que se tiene desde la ventanilla de un pasaje, es decir, la posición de un pasajero, a la visión que se tiene desde una cabina de mando de una aeronave. Me imagino que es mejor la que tienes tú, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos hablando de entre 180 y 220 grados. Correcto. Ya, pero la pregunta que yo te hacía, mi estimado, si tú vas en un avión y con condiciones óptimas me dices que puedes ver hasta 500 kilómetros aproximadamente, ¿cierto? Desde una altitud de 10.000 metros o 33.000 pies. Estamos dando medidas aproximadas. Sí, por supuesto. Con ustedes toca ser muy preciso en lo que se dice. Entonces, es una aproximación. No se están teniendo medidas exactas, no se están sacando planos cartográficos, no se están sacando... Estamos de acuerdo. Okay. Estamos de acuerdo. Si yo cambio entonces mi manera de observar el horizonte e incorporo lentes infrarrojos, ¿puedo ver más allá de 500 metros? 400, 500 kilómetros. No, porque el límite es el horizonte. El horizonte es curvo, el horizonte también tiene un límite. Lo que hace el Changed Visual System es darte más detalle. O sea, no veo más. Me estás diciendo que no se ve más lejos. La curvatura no te lo permite. Ya. ¿Y qué serían entonces los casos del investigador J. Tolan, el ingeniero norteamericano, que con un lente infrarrojo puede ver hasta por el orden de 1.200 kilómetros a la distancia? Porque está viendo orografía. Está viendo orografía. Además, tengo entendido que los videos de ese ingeniero son tomados desde un pasaje con cámaras netamente de uso. Si me permitís, eso lo he estado viendo yo. Para empezar, esos vídeos los he estado viendo.
Evidentemente no he hecho el mismo vuelo, la misma ruta con las mismas lentes, pero trabajo de vez en cuando con lentes con infrarrojo por temas de cartografía automática. Con la definición que tienes a larga distancia, aún así, esa distancia hasta donde él afirma que ha visto ciertas montañas y lo utiliza para el cálculo de la distancia, es No, difícil. muy Es difícil. difícil en el mejor de los casos, más que nada porque cuesta un montón distinguir la orografía y más mirándola de manera oblicua. Por eso, por ejemplo, nunca se utilizan imágenes oblicuas para hacer un mapa, porque no puedes distinguir realmente lo que estás viendo. Es muy difícil. Salvo algún meandro de río, por ejemplo, o alguna cosa así, no suele ser nada fácil distinguirlo, a no ser que veas algún hito muy, muy especial. Por lo tanto, la distancia en sí a la que está mirando es discutible. Además, hay una cosa que generalmente cuando miras con infrarrojo, es cierto que puedes ver más lejos porque la atmósfera no te afecta. El infrarrojo es menos afectado por la atmósfera porque todo lo que vemos es a través del espectro electromagnético. Hay ciertas ventanas atmosféricas del espectro electromagnético. Una de ellas es la del infrarrojo cercano, que es la que utiliza este señor, y ahí hay menos efecto de la atmósfera. Por lo tanto, puedes ver más lejos y no te preocupan tanto cosas como brumas, nieblas, nubes o cosas por el estilo. Pero tiene un defecto. La mayoría de cámaras en infrarrojo tienen menos definición, mucha menos. Para entendernos, lo que representa cada píxel es mayor. Yo, por ejemplo, las he utilizado imágenes de este tipo desde imagen satelital para cartografía y el infrarrojo cercano o el lejano, si puedes, intentas no utilizarlo porque tiene mucha menos definición, o sea, y se nota. Se nota claramente que el infrarrojo tienes la ventaja de que no le afecta según qué cosas, pero tiene una contra, pierdes mucha definición. Si estás desde un satélite para cartografiar un territorio grande, por ejemplo, un estado, un país, una región, bueno, pues la definición te da un poco más igual en algunas cosas. Pero claro, para ver una posición precisa de hasta dónde estás consiguiendo ver, pues es difícil. Es muy difícil con ese tipo de grabaciones poder hacer una medición precisa. Muy, muy Alberto, les hago una consulta a Bart y a Sachiel. ¿Tú, Sachiel, has visto los videos del ingeniero norteamericano J. Tolan? Perdón, yo no escuché el nombre. ¿Cómo es? J. Tolan. T-O-L-A-N. No, no me suena, así que probablemente no. Bueno, mi estimado, te invito a verlo. Si te atreves, sí, porque esto es Ahora para sí. chicos rudos. Yo siempre les he dicho. Acá los pusilánimes y pacatos no tienen ni una opción, Bueno, porque estaba muteado. pero Estaba perdóname, para muteado, cerrar la idea, Guillermo. discúlpame. Y cuando digo que es para chicos rudos, lo digo no metafóricamente, lo digo más bien por experiencia personal propia y por muchas historias que he conocido. Si tú en algún minuto se produce un clic en tu cabeza que dice hay algo que no cuadra, se produce un vaciado en el corazón, ya que es lo que a mí me pasó, a otras personas no les sucede, a muchos les ha pasado, porque finalmente si concluyes que lo que creíamos saber no es, eso produce un shock muy duro. Entonces, yo te digo honestamente, Sachiel y Bart, los invito a ver ese video porque Bueno, eh, estaba muteado. Estaba podría, muteado. podría ser Guillermo, duro. mire, Ujú. yo Eh, he visto un par de esos videos, realmente. He visto un par de esos videos. Son videos tomados desde la ventanilla de un pasaje de una aeronave. Ujú. En este momento no recuerdo cuál. Efectivamente, él tiene una cámara infrarroja de uso civil, es claro. Y sí, se ve la orografía, sí, se ve las capas de nubes, se ve, pero no entiendo qué tienen esos videos de especial, aparte de que simplemente te quita
te quita las condiciones de baja visibilidad y una atmósfera como bruma, niebla, no sé. Sí, ¿me permites un punto al respecto? Si los videos de J-Tola son efectivos en términos de que tú logras ver elementos geográficos que son un hito, y tú tienes una claridad del punto en el cual está tu aeronave, ¿cierto? Eso indicaría que efectivamente la visibilidad desde 10.000 pies, que es volví a repetir 10.000 pies cuando quise decir 10.000 kilómetros. Si tú consideras que a 10.000 kilómetros, efectivamente, si desde 10.000 kilómetros tú trazas una línea tangencial a un cuerpo esférico, perdona, para cerrar la idea, discúlpame. No, solo una cosa. Sí, si dime. Desde 10.000 kilómetros estarías... Perdón, 10.000 metros. Simplemente esa pequeña apreciación. Digo, es que sé que lo estabas diciendo mal y digo, quería corregir. 10 kilómetros es una bestialidad. Sí, no, estamos de acuerdo. No, fue un error mío. 10.000 metros, 10 kilómetros, ¿cierto? Y valga la corrección porque efectivamente yo me equivoqué. Si tú tú haces un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro, trazas una vertical y trazas una perpendicular en el punto de tangencia y miras hacia lo lejos, la línea del horizonte de la Tierra debiera estar claramente grados abajo, ¿cierto? Sí. Pero además sucede otra cosa que en la observación real, la línea del horizonte, todas las observaciones que yo he hecho, la línea del horizonte está a la altura del ojo del observador. Permíteme hacer ahí una incepción, ¿vale? Sí, yo te voy a cortar ahí también. Sí, yo también. Pido el primer puesto. Me pido el primer puesto. Tú mismo. Bueno, Guillermo, lo que tú estás diciendo es mentira, ¿vale? ¿Por qué es mentira? Te voy a hablar de lo que sé, ¿vale? De lo que manejo, de lo que he estudiado y de lo que tengo experticia. Las aeronaves tienen sistemas de vuelo y tienen sensores. Entre ellos uno muy interesante, que se llama el barómetro y especialmente el giróscopo, que por una correlación de datos te muestran en el HSI, que es el Horizontal Situation Indicator, que cuando vas ascendiendo, el horizonte va bajando. Ahora, no le creamos a los instrumentos. Puede pasar. Que sí hay que creerles, pero vamos a hacer una excepción. Vamos a estar en un mundo imaginario donde las aeronaves no vuelan ni con giróscopo, ni con barómetro. Vale. Tú ves, porque eso se ve, que el horizonte baja. Es claro que el horizonte baja. Cuando tú estás en una aeronave en superficie o en plataforma, tú para ver el horizonte, que normalmente para alinear horizonte con el HUD, con el Head-Up Display, se utiliza el fin de la calle, de la pista, tú ves que el horizonte está a 0 y cuando estás a 10.000, 11.000 pies, cuando estás a 30, 32.000 pies, ves que la línea 0 del HUD está 2, 3 grados abajo. Más o menos, estoy 3, 4 grados abajo. ¿Eso por qué sucede? Porque los instrumentos de la aeronave, especialmente el giróscopo, te van a decir la posición exacta de la aeronave, la actitud de la aeronave, no la posición, para eso hay otros instrumentos, la actitud de la aeronave respecto a los 3 ejes, ¿no? Pero la vista, que en este caso pues es muy clara, te muestra que el horizonte está abajo de esa línea 0, y eso te lo puede decir cualquier piloto. La línea del horizonte sí baja. O sea, lo siento, pero sí baja. Ya. Te hago otra pregunta. Si tú haces un arco de circunferencia... También te querían responder lo mismo Bart. Sí, Bart. Y Alberto querían agregar cosas. Yo también he visto que el horizonte baja. Alberto hizo un experimento en Barcelona con el instrumental y ya a nivel del mar con la instrumental necesaria está más bajo la línea del horizonte, aunque sea muy poca la diferencia, pero ya a nivel del mar ya está bajo. Y Alberto, sí. Sí, es lo que he ido a buscar.
que ya que Sí, lo decíamos... ¿puedo hacer un apunte? ¿Eso observado Sí. con qué? Ahora, Un pequeñito apunte. cuando acabe Bart, lo comento yo eso mismo. ¿Te puedo hacer otra Solamente una consulta? cosita. ¿Me permites hacerte otra consulta, Sachel, tú como Sí, claro. piloto? Cuéntame. Ok. Si tú haces un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro, ¿ya? Ujú. Y a ese arco de circunferencia le trazas esta vertical Ujú. y una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros, y desde ese punto a 10.000 metros trazas una línea que haga tangente con el arco de circunferencia de 40.000 kilómetros, eso indica que a partir de aproximadamente los 380 kilómetros Ujú. empiezas a estar bajo el punto de tangencia y por lo tanto esa zona no sería visible. Ujú. ¿Cómo me explicarías tú entonces que desde un avión puedas ver a 500 kilómetros? Cuando yo te dije 500 kilómetros, creo que fue muy claro y te dije, O sea, no son medidas precisas. 1, es que 2. Te dije, se ve orografía. Claro, se ve orografía. Normalmente las puntitas de las formaciones orográficas, normalmente se ven las puntitas de las montañas, que se ven al fondo. Y es muy interesante, ¿sabes? Cuando vas avanzando sobre tu aerovía y ves que empiezan a aumentar de tamaño y empiezan a el aparecer. instrumental, si nosotros hacemos un ejercicio geométrico que indica que el punto de tangencia desde los 10.000 metros significa que hasta los, pongámosle 400 kilómetros sí se puede ver, porque de ahí para abajo ya está bajo la tangente. ¿Cómo se explicaría que J. Toland pueda ver a 1.000 kilómetros? Por ¿Qué error tan? de medición. Sí, dale. Ese error de medición. Es Sí, más, se puede calcular. Ese cálculo que tú has dicho, Guillermo, lo he realizado varias veces con AutoCAD. Es fácil de hacer, es un cálculo bastante simple. Es un tema de hacer una tangente. Te voy a enviar entonces mis dibujos hechos en AutoCAD. Sí, sin ningún problema. Trabajo a menudo con AutoCAD, me paso la tarde. ¿Cómo? Hay que agregar una cosita me paso la tarde dibujando. y es que... Sí, perdón, hay que agregar una cosa ahí, y es que cuando uno hace los cálculos de qué tan lejos puede ver, hay que tener en cuenta que digamos, el problema no es simplemente geométrico, sino que también es óptico. Sí, uno puede ver normalmente en un día, en condiciones estándar, más lejos de lo que debiera, por cuestiones simplemente geométricas, porque la atmósfera refracta la luz y nos permite, o sea, la luz se refracta hacia la superficie de la Tierra y eso permite ver un poquito más lejos. Eso es una cosa de lo más cotidiana y normalmente cuando uno calcula la distancia al horizonte tiene que tener en cuenta esa refracción porque agrega unos cuantos metros que no son despreciables. Eso por un lado. Y por el otro lado, volviendo a la pregunta anterior, porque en medio te me escapaste, quería decirte algo, bueno, reafirmar lo que había dicho Sachel sobre que el horizonte desciende a medida que uno se eleva en la altura, pero quería decirte que vos siempre decís el horizonte está a la altura de los ojos y a mí me gustaría, si puede ser vos y si no puede ser vos, que sea algún otro terraplanista, que den una definición precisa de qué significa a la altura de los ojos. ¿Ok? Porque, digamos, es algo que uno tiene que medir y no es, o sea, decir a la altura de los ojos por sí mismo no dice nada. Es algo que hay que especificar bien qué significa. Es a nivel medio de los ojos lo que dicen. A nivel medio de los ojos. Sí, a ver, lo que pasa es que eso dice relación con los fenómenos de la perspectiva, ¿no? La perspectiva funciona así. De hecho, es uno de los temas más interesantes que tiene la perspectiva, sobre todo la desarrolló... Perdón. Te corto porque me parece que no me entendiste. Lo que yo quiero decir es, si vos vas a decir el horizonte permanece a la altura de los ojos, tenés que decir exactamente qué significa que el horizonte esté a la altura de los ojos. ¿Qué significa? Por eso te digo, eso, mira, sí, a ver, eso es lo que te quiero explicar.
Una de las cosas interesantes, Girard de Sargué desarrolló mucho, se hizo durante todo el periodo del Renacimiento, Tiepolo, Brunelleschi, una serie de arquitectos, pintores, estudiaron cómo funcionaba la perspectiva. Girard de Sargué la desarrolló hacia fines del siglo XVI, 1700, siglo XVIII, 1700 y tanto, 1739, 1740. Cuando uno dibuja, siempre pones la línea del horizonte y el punto de fuga a la altura del observador. Eso todos los dibujantes y todos los pintores y todos los que trabajamos un poco en el área gráfica lo sabemos bastante bien. Y la línea del horizonte se define como la línea que equivale, ¿cierto? Cuando tú estás a nivel del mar, la línea del horizonte está a la altura de tus ojos. Lo mismo pasa en una azotea, y lo mismo pasa en un avión. Perdón, no es cierto. Perdón, no es cierto. Entonces, bueno, así lo entiendo yo. Podemos dejarlo un poco abierto si ustedes tienen otra opinión. Bueno, dejémoslo un poco. Pero cuando tú dibujas, siempre dibujas el punto de fuga a la altura de los ojos del observador. Eso es lo que te quiero decir. No. El punto de fuga está siempre a la altura del ojo del observador. Así se dibuja. Guarda, porque acá estoy viendo dónde está el problema. Es cierto lo que vos decís, cuando vos, es cierto lo que estás diciendo, es cierto todo lo que estás diciendo. Cuando vos dibujás, ponés el horizonte a la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque estás haciendo un dibujo en perspectiva y estás acomodando el punto de fuga. Porque puede haber puntos de fuga en el aire. Sí, puede haber más de un punto de fuga, estamos de acuerdo. Es una forma de dibujar. Ahora, cuando vos vas a la playa y ves esa línea, para vos es donde está el horizonte que vos dibujás, esa línea que vos ves en la playa no es el horizonte que vos dibujás. Eso no, pero está a la altura de tus ojos, ¿cierto? ¿No? De los ojos. No, cuando tú estás en un pasillo, a ver, déjame explicarme. Si tú estás en un pasillo, déjame cerrar la idea. Permíteme cerrar la idea. Si yo estoy en el pasillo de un hotel, ¿cierto? El pavimento, el punto de fuga está a la altura de mis ojos y el pavimento del hotel, del pasillo, parece ascender hasta la altura de mis ojos, ¿cierto? Y las luces que están, bueno, busca en internet un punto de fuga, Albertito. Sí, lo he dibujado. Dibuja pues, la fotografía de un pasillo. Sí, lo he hecho. Ya, ¿dónde están las luces? Las luces caen hacia la línea del horizonte y el pavimento sube hacia la línea del horizonte. ¿Estamos de acuerdo? No, estamos de acuerdo en que es una perspectiva de dibujo, no de la real. Ya, pero déjame terminar la idea. Lo que quiero decir, déjeme terminar la idea. Lo que quiero decir es que nuestro mundo se comporta mucho de acuerdo al observador. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado en la playa, el reflejo del sol de la persona que está junto a mí le llega a él. ¿Me sigues? Y el reflejo del sol me llega a mí en forma independiente. Yo no veo la luz del sol, el reflejo del sol llegarle a mi vecino. ¿Me sigues? Lo que quiero decir es que nuestro mundo funciona de ese modo, la perspectiva funciona así, y las luces parecen caer y el pavimento parece ascender. ¿No es así entonces? Perdón, te tengo que cortar por una... Quiero dar una definición de lo que significa altura de los ojos, a ver si estamos todos de acuerdo. ¿Sí? A ver si podemos acordar todos en dónde está esa línea que uno ve cuando va a la playa. En la posición en la que vos estás, agarrás una plomada, la dejás colgar, eso te marca la vertical. ¿Ok? Aquí la tenéis. Esa vertical, el conjunto de todos los vectores que son ortogonales simultáneamente a esa línea de la plomada, es el plano tangente a la superficie del planeta en el punto en el que vos estás. ¿Ya? ¿Ok? La línea que vos dibujás, cuando dibujás en perspectiva y ponés la línea del horizonte y la del punto de fuga, está sobre ese plano tangente. El horizonte, que es lo que vos ves cuando estás en la playa, está por debajo de ese plano. O en un pasillo. En el pasillo de un hotel pasa. ¿Y qué pasa en el pasillo de un hotel? Exactamente lo mismo. No. Ya, ¿y el pavimento no asciende hasta la altura de los ojos entonces? No llega hasta la altura de los ojos.
no llega. No, Pero vean cualquier ilustración de una vía férrea, La realidad es un poco diferente. Permíteme explicarlo, porque eso mismo es que más lo fui a experimentar el día que os invité a todos los que vinisteis a la conferencia de Barcelona. Os invité a hacer el mismo experimento sobre esto del horizonte y la altura de los ojos. Lo fui a hacer al puerto de Barcelona. Ya sabía el resultado, pero lo fui a volver a hacer y corroborar. Vale, si tú miras, te pones en el mar, ¿vale? Vamos a coger el ejemplo más típico para ver el horizonte, mirando al mar, ¿de acuerdo? Tú estás de pie, mi altura es 1,80. De altura desde los ojos hasta mis pies es aproximadamente 1,70, ¿de acuerdo? Y me puse en un sitio que estaba a unos 50 centímetros con respecto al agua, en el puerto de Barcelona, lo más cerca que pude del mar para estar lo más bajo que podía. Cuando yo miraba, a priori tú miras al horizonte y sí, te parece que está a la altura de los ojos, porque tenemos una cosa, los humanos generalmente ajustamos la vista a ese punto, miras al horizonte, pero estabas mirando, pero tú no sabes realmente con qué ángulo de visión lo estás haciendo. Es decir, tú de manera involuntaria, aunque sea muy poquito, bajas la vista un poquito. Ese poquito, claro, tú no lo puedes controlar, porque evidentemente no tienes, como por ejemplo en los aviones, un display que te marque el ángulo de inclinación, pero puedes coger un aparato simple para comprobarlo, por ejemplo, un clinómetro o un nivel de mano, un nivel óptico de mano, cualquiera de los dos. Un clinómetro, por ejemplo, es fácil de fabricar, uno casero es muy fácil de fabricar. También hay en sitios que lo llaman teodolito de mano u otros nombres. Puedes hacer, hay inventos, es algo tan primitivo como esto, transportador de ángulos, una plumada y un tubo para hacer de ocular. Tú miras a través de él y cuando apuntas al horizonte tiene que haber otra persona que mire el lector, que es en este caso el transportador de ángulos. Y verás que ya estás mirando un poco inclinado. Si tú cambias esa posición, luego coges el mismo aparato y te vas a un sitio donde puedas ver el mar, pero estés más elevado. En mi caso, subí a una montañita que hay en Barcelona, que es que se llama Montjuïc, donde hay un castillo. Me subí hasta arriba del castillo. Hay una diferencia de unos 300 metros de altitud. Cuando miré allí, aún tenía que inclinar más la línea de visión para ver, para que mi vista, el centro de mi visión, la cual la forzaba porque miraba a través de un ocular, acertara al horizonte, es decir, lo enrasara al horizonte. ¿Estabas con un teodolito? Sí, un teodolito de mano. Y ya. Aparte de esto, iba con un clinómetro... Pero es en monocular. No importa. Es que cambia si tú observas con dos ojos que observas con uno. Todos los de hecho, acuérdate que se pierde la profundidad de campo si tú utilizas, un ojo, se pierde la profundidad de campo. He estado un año de topografía. Hay una manera, miras con un ojo a través del ocular y el otro lo mantienes abierto para evitar el error del aparalaje. Simplemente es una cuestión de práctica. He hecho tiro, he hecho prácticas de cosas por el estilo y tengo práctica. Alberto, ¿me permites? Tú recién tomaste una plomada, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Supongamos que tomamos una plomada en el punto donde estemos nosotros. La línea perpendicular a esa plomada es una línea horizontal, ¿no es cierto? Es una línea perpendicular a la normal. Normalmente la llamamos horizontal. Ya. Hagamos el siguiente ejercicio. Te invito a Sachiel, a Bart y a quienes estén en el chat a hacer el siguiente ejercicio. Supongamos entonces que yo en el punto en el que estoy parado de pie, o elegimos un lugar muy adecuado, tal vez cerca de un lago o del mar, y yo pongo una plomada y trazo una vertical, una perpendicular, que va a ser una línea horizontal, a la altura de 1 metro. ¿Ya? ¿Nos estamos imaginando eso? Uh-huh. ¿Podría yo, con un equipo topográfico, construir una línea absolutamente recta, continuando, proyectando esa perpendicular que tuviera, por decir algo, 5.000 metros? Si ¿O 10.000 metros? Sí, la podrías hacer, suponiendo que los impedimentos técnicos no fueran. Lo único que la diferencia, si tú la tienes en el punto inicial, estás a 1 metro de altitud con respecto al nivel cero, al que sea que tomes como nivel cero, sea el nivel del mar, sea tu suelo, lo que sea. Ya. Tú la proyectas lateralmente 5.000 metros para un lado, 5.000 metros para
Perfecto. ¿De acuerdo? Lleguemos hasta ahí. Lleguemos hasta ahí. ¿Ya? Vale. ¿Podría, por lo tanto, yo construir un muro de hormigón que tenga en la parte superior a 1 metro completamente horizontal? ¿Sí? En ese punto sí. El resto de puntos, suponiendo un ¿Sí? caso hipotético y que lo pudieras hacer, si mantuvieras esa línea que tú has puesto perpendicular Sí. en ese punto y la mantuvieras esa línea y la Exacto. proyectaras, por así decir, Perfecto. en los dos extremos, cuando ¿Sí? tocara ese muro al suelo, la altitud sería mayor de 1 metro. Veamos, pero Exactamente. ya, pero por eso, sigamos haciendo el ejercicio. Ya, entonces construimos ese muro de hormigón que tiene 1 metro de altura en uno de los puntos y en el otro tendrá otra altura, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ya. Ujú. Y a 1 metro de ese muro construyo otro exactamente igual, pero paralelo, y de los mismos 5.000 metros, Sí, sí, sí. ¿ya? Y cierro, me paro en uno de los extremos y lo cierro, ¿ya? Lo cierro, me queda una especie de U larga, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, si lo cierras en Ya, uno de los dos extremos, exacto. ahí te quedará Pero una yo especie sé que de en U. el punto donde partí, que es uno de los extremos, tiene 1 metro de altura. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Ya. Supongamos que el fondo lo excavo siguiendo milimétricamente la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, en el otro extremo, a los 5.000 metros, va a tener más de 1 metro, ¿cierto? Claro, ¿De lo va acuerdo? a tener. Y lo cierro en el otro extremo. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo lleno con agua? Si lo llenas con agua, pues que ese agua, debido a cómo funcionan todos los fluidos, pues tendrá una cierta curva, la cual, si tienes un Ya. aparato de medición suficientemente precisa, la podrás constatar. Correcto, o sea, si yo tomo un teodolito y lo pongo sobre el nivel del muro donde tenía 1 metro y observo hacia el fondo, no voy a ver agua, voy a ver un muro de hormigón, un pedazo de hormigón, ¿cierto? Y para empezar, el teodolito depende. ¿Tú estás apuntando o simplemente lo pones a 90 grados y haces girar? Es que depende. Cuenta que un No, teodolito... pero si yo me paro, perdona, es que tal vez no me entendiste bien, si me paro en el punto donde tenía 1 metro y Y tú pones ahí observo, la cabeza, y observo tú los pones ahí 5.000 metros, al fondo no voy a ver hormigón, o sea, perdón, no voy a ver agua, voy a ver un pedazo de muro de hormigón, porque el agua va a seguir la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Sí, vale, ya te entiendo lo que quieres decir. Tú tienes... Hagamos experimento, pues. No, ya sé lo que quieres decir. Tú creas un rectángulo que la parte de arriba está cogida desde el horizontal que has marcado al principio, de esa línea que has puesto perpendicular a la normal, y has hecho un plano, y de ahí, por así decirlo, has escarbado y demás. Sí, técnicamente en los laterales, si tú lo hicieras a 1 metro, lo llenaras de agua, por así decir, y tú pusieras... Y tú Acuérdate que el fondo miraras, sigue la curvatura de la Tierra, el fondo. evidentemente, si tú pones el teodolito al nivel de ese agua, ¿vale? Enrasado ¿Cierto? de alguna manera para que lo pudieras hacer. Sobre el muro de Miraras a 90. hormigón, pues. Sí, Técnicamente, si lo haces con uno de hormigón, ya incluye ese error. Tendrías que hacer un caso hipotético en el cual porque pusieras el teodolito dentro del agua. al Sí, nivel ya del sé agua, que pues. toque el eje horizontal del teodolito, lo fijaras a 90 grados, es decir, que no pudieras variar la inclinación del eje, lo fijaras a 90 grados, que son los teodolitos, se pueden abrir y cerrar ejes de manera de fijar uno y de manera que solo pudieras hacer el movimiento horizontal, es decir, pudieras girar 360 grados, pero no de manera vertical. De tal manera que entonces, cuando tú estuvieras a nivel del agua y miraras al otro extremo... No puedo ver agua, voy a ver un pedazo de muro de hormigón. Deberías ver un pedazo de muro de hormigón. Perfecto. Evidentemente son solo 5.000 metros y es un caso de construcción bastante hipotético, pero sí. Pero un puente se hace así, pero podríamos hacerlo de 10.000 metros. Sí, Son 10 pero los kilómetros. puentes depende cómo los hagas, porque influye mucho el tema de la separación entre los pilares del puente para lo de la construcción. Pero en hay 5.000 metros ya tú tienes una caída de 1,90 m de curvatura. En 5.000 metros no. Sí, Son 5 kilómetros. Creo que te ha dado como 1,80 m, 1,90 m. La verdad es que no me acuerdo nunca de los cálculos de la curvatura. La verdad es que... Bueno, ahí invito a Bart, que es físico, hacemos juntos el experimento. Si estamos, estamos tratando de entender mejor nuestro mundo, ¿no? Claro, un segundo que se me va de las manos todo esto, está explotando el chat, todo el mundo me pide cosas. Acá te mandan unas imágenes
donde están captando la curvatura y cómo el agua tapa las ciudades. Acá hay un video, no sé si lo podés ver vos, Guillermo. Me parece que no. Bueno, es que, mira, así como hay esos videos, yo he visto 100 videos donde se ven ciudades que no debieran verse. ¿Te fijas? Sí, las ciudades es el espejismo, justamente. Yo No claro. ves toda la... O lo mismo que te estoy no mencionando recién. ¿Por qué J. Tolan puede ver a 1200 kilómetros? Están mal los cálculos. Sí, J. Tolan simplemente está utilizando equipos con aberraciones ópticas y eso está absolutamente claro. Es decir, una cámara civil de infrarrojos, partiendo que ni siquiera está certificada para hacer ni topografía ni navegación. O sea, porque la Segundo, cámara, tú dices porque la mira, cámara no es profesional, segundo. ve cosas que no debiera ver. Perdóname, Sachel, para cerrar esa idea, No. ese comentario que haces tú. Pero déjame No, cerrar la idea. Perdona, pero para cerrar la idea, tú me dices, dado que el lente no es profesional, ve cosas que no debiera ver. No es que no vea cosas que no debiera ver, Guillermo. Simplemente las aberraciones ópticas son tantas que es una cámara que se considera no confiable. Para Bueno, tú entendernos, tienes una mejor, pues haz tú la observación, pues amigo mío. Por supuesto, la he hecho. Perdón, el tema de la necesito cámara... hacer un punto acá. Sí, Bat. ¿Cómo? Sí, no, que necesito hacer un punto nomás, chiquitito. Sí, adelante. Vos dijiste, Guillermo, recién, se ven cosas que no debieran verse. Bueno, yo necesariamente discrepo con eso. Yo creo que hay un problema en tu concepción de qué es lo que debiera verse. Y para darte un ejemplo nomás, así muy al pasar, vos en alguno de los videos, en tus intervenciones en la TV en las que has estado, en algún momento mencionaste que se podía ver Mallorca desde Barcelona y que eso no debería pasar. Te Oye, cuento que yo hice los cálculos de qué es lo que debería verse a partir de las fotos tomadas desde el Observatorio Fabra, que está a casi 400 metros sobre sobre la Barcelona. montaña del Tibidabo, para ser exactos. mira, yo te puedo pedir algo, Lucas. Te puedo pedir, Corrigiendo, mira, se no quiero tener, claramente ¿me permites? ¿Me permites un minuto? No quiero, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Sentirme importante o de ningún modo, ¿no? Y no hablo desde la vanidad. Y yo acepté tu invitación porque me parece genial y la he tomado porque la considero muy bien inspirada, ¿ya? Y por eso estoy tratando, y así siento que Bart y Sachiel han estado dispuestos a estar en este conversatorio. Pero no me parece a personas como Gustavo T., que está ahí en el chat, hablándome de mentiroso, porque eso es lo que rebaja el nivel de este conversatorio. Es sí, decir, bueno, pero estamos yo nosotros así que les pido ahí un poquito de compostura porque la verdad es que Guillermo, le dije a Gustavo T. Borrarle los comentarios porque vos sos moderador y hay muchas personas y yo disculpa que no llego a ver todo. sí, correcto. No, porque te digo, lo que tú estás haciendo es encomiable y la disposición que tiene Bart y Sachiel es encomiable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no permitamos que las personas que ensucian ese espíritu nos contaminen, ¿no es cierto? Eso corre para los dos. Así que yo a la gente, si hay algún amigo terraplanista que esté ahí, le pido, por supuesto, pero la mayor de las composturas y el respeto, porque si no, pierde el sentido de nuestro conversatorio, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Yo estoy tratando de crear puentes para poder hablar de esa forma. Así es, exacto. Entonces, no empieces a tratar de mentiroso cuando lo que estoy tratando es poner mi punto de vista. Yo les dije en el chat, no sé si lo leíste, Guillermo, que si Guillermo está arrastrando una mentira difundida por otros, si él la acepta, él se está equivocado, no está mintiendo. Exacto, por supuesto. Pues. Estamos de acuerdo. Pero no soy, ahí le pegué a Gustavo y le borré el comentario último. Por favor, y si te dejo el comentario borrar el comentario, porque tenés la llave, Guillermo. Ya, no, por algo no, ahí yo estoy, de hecho no he estado siguiendo mucho el chat porque me desconcentra, pero ahora lo puse un poco para mirar la pantalla y lo que me estabas enseñando, ¿ya?
Bueno, Okay. mi querido Bart, Sachiel, ahí tenemos un experimento, Albertito, muy interesante que hacer. Pues fabriquemos un muro de hormigón de 5.000 metros, te digo, Pero arranca tú lo error el muro. dijiste, hipotético, pues tratemos de hacerlo. Pues. Arranca error el muro. Yo ¿Cómo? te puedo dar un experimento. Busquen platas y vuelen en un MiG ruso a 20 kilómetros y observen la curvatura. No, Ya me me gustaría, pero no, bueno, no tengo dinero para eso, ya me gustaría. Yo he tomado la decisión de ser millonario, así que ahí voy a poderlo financiar. ¿Ah? Si les parece bien, tengo una propuesta de experimento que puede estar buena. Si me dan un segundo, yo tengo una propuesta de experimento que me parece que está buena, que es muy fácil de realizar y no necesita cientos de toneladas de hormigón. Podemos hacer un experimento parecido al de Eratóstenes, ¿no? Bastante parecido. Pero agregando entre, digamos, los dos postes que utilizaría Eratóstenes, agregando un tercero. ¿Ok? Lo he hecho. Podemos ponernos de acuerdo, si quieren, una persona en la latitud en la que estoy yo en Buenos Aires, una persona que esté un poco más cerca del Ecuador y una persona que esté entre los dos, ¿ok? Podemos hacer eso. Y si hacemos eso, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si utilizamos solamente dos postes, entonces podemos utilizar, desde el punto de vista de la hipótesis plana, podemos utilizar los resultados del experimento para determinar cuál es la altura sobre la superficie del plano a la que se encuentra el Sol. Pero resulta que si ponemos el tercer poste en el medio, la sombra que va a proyectar ese poste está completamente determinada ya. ¿Ok? Lo que quiere decir que esto es muy simple. Utilizamos dos postes para determinar cuál es la altura del Sol sobre el plano y utilizamos un tercer poste para verificar que efectivamente nuestros cálculos están bien. Y el tercero está Eso justo es muy fácil de ver. el tercero está en cualquier otro punto. No importa. Perfecto. Sí, que pensé que entre los dos iniciales. Lo único que tiene que cumplir en el experimento de Eratóstenes es, si me permitís una precisión, porque lo he tenido que repetir un montón de veces, incluso explicarlo en clase un montonazo de veces como profesor. Lo único que tienes que cumplir en el experimento es que todos los postes que pongas estén perfectamente alineados norte-sur, es decir, que sigan los meridianos de la Tierra, sigan el mismo meridiano, la misma inclinación norte-sur, y entre eso tú pones los dos primeros postes y entre medio de esos dos pones un tercer o un cuarto poste o un quinto, no importa, los que quieras poner. ¿De acuerdo? Lo único que tienen que estar es en la misma línea. Mientras sí cumplan eso, pueden entrar dentro del experimento, que fue uno de los errorcillos que tuvo Eratóstenes en su momento, que no alineó bien norte-sur. Perfecto. Y les hago una pregunta con respecto a Eratóstenes, Bart, y vamos a considerar los rayos del Sol perpendicular o divergente. Los rayos del Sol, primero una pregunta para ver si estamos hablando de lo mismo. Si yo te pregunto qué es un rayo, ¿vos qué me respondés? Yo te diría que es un vector, en el caso del Sol, tiene como uno de los puntos el Sol y otro punto en Tierra. Y que, y eso que y formar, si yo considero un vector desde naciendo del Sol y saliendo hacia la Tierra, puedo tener voy a tener una especie de triángulo entre la superficie de la Tierra y dos rayos o dos vectores que salen del Sol en forma diagonal, digamos, formando una especie de pirámide. ¿Ya? Y ahí entendería que los rayos del Sol son divergentes desde el Sol hacia la Tierra y convergentes desde la Tierra hacia el Sol. Perdona, y cierro con esto. Y la luz del Sol, la luz en realidad, la luz en general y la luz del Sol en particular, no cae como la lluvia paralela, perpendicular a la Tierra, una convergencia hacia el punto focal, que es el Sol. Ok, bien. Primero, empecemos por acordar algo que es bastante simple, pero que es muy importante. Cuando uno habla de rayos, dentro de lo que es
la óptica geométrica, que es lo que nos interesa ahora, los rayos son simplemente los caminos por los que se propaga la luz. ¿Ok? Simplemente eso. Los caminos por los que la luz se propaga desde la fuente hasta algún otro punto donde sea detectada. Para probar que los rayos de la luz, o sea, que los caminos por los que viaja la luz desde el Sol hasta la superficie de la Tierra son muy aproximadamente paralelos, que no exactamente, pero muy aproximadamente paralelos, lo que podemos hacer es precisamente el experimento que yo propongo. ¿Sí? Porque pasa algo muy interesante, es más, podemos utilizar en lugar de 3 posiciones, podemos utilizar, no te digo un continuo de posiciones, pero utilizar 4, 5, 6, 7 posiciones, ¿está bien? Y resulta que uno puede, digamos, sin demasiado esfuerzo y sabiendo solamente un poquito de trigonometría, uno puede demostrar que si uno calcula las sombras de todos esos postes y los plotea en un gráfico de, digamos, sombra proyectada versus distancia desde el primer poste, uno ve que esos puntos, cuando uno los grafica, si la Tierra es plana, básicamente siguen una función lineal, pero si la Tierra no es plana, toman otra curva. Y además, en ese estudio, uno puede tener en cuenta algún grado de convergencia o de divergencia de los rayos solares. Con lo cual, uno puede utilizar este experimento que yo proponía para no solamente verificar que la superficie de la Tierra tiene curvatura, sino que además los rayos del Sol son muy aproximadamente paralelos. Todo con el mismo conjunto de datos. Además, se pueden hacer otros experimentos para verificar eso. Uno muy simple que ha estado rondando en las redes es uno de simplemente agarrar una esfera de un tamaño más o menos considerable y ver cómo se proyecta la luz del Sol sobre esa esfera en diferentes puntos del día y ver que la forma en la que se ilumina esa esfera es la misma forma en la que se ilumina la Luna, porque, digamos, lo que vemos iluminado de la Luna es reflexión de la luz solar. Y entonces con eso uno puede ver también que los rayos son efectivamente paralelos. Por decir algo nomás, estoy así pensando en voz alta. O sea, hay mucho que se puede hacer. Bueno, tenemos varios experimentos entonces, pues, amigos. Podemos hacer el del muro de hormigón, podemos hacer este que dices tú, con los rayos del sol. Claro. ¿Sabes qué? Y ahora tenemos que buscar dinero en mí. Un segundo, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Por curiosidad. Sí, Alberto, por supuesto, adelante. Ya que hablábamos del experimento de Eratóstenes y demás, por curiosidad, ¿has probado a repetirlo? Acá en Chile se hizo hace poco, pero no, yo no lo he hecho. No lo he hecho personalmente. Podría hacerlo, porque tengo algunos amigos en la región de Antofagasta. Que están no te hace falta que estén muy lejos, ¿eh? Incluso con que un amigo tuyo, uno vayáis en una dirección en coche y otro en otra, hay en extremos diferentes de Chile, por ejemplo. Correcto, No me refiero del país, o sea, me refiero a lo mejor desde uno al sur de Santiago y uno al norte de Santiago, por ejemplo. No hace falta una distancia muy grande. Ya sale, o sea, ya lo puedes realizar sin problemas. Correcto, y ahí considero los rayos paralelos o divergentes. Evidentemente, si vas a repetir el experimento de Eratóstenes, lo tienes que considerar paralelos. No son paralelos en la realidad, son casi paralelos. Lo único que tienes que, incluso puedes hacer como... El problema está en que el Sol se observan los rayos divergentes, ¿o no? No. Eso no es cierto. La luz del Sol no es lo mismo luz que rayos del Sol, ¿no es cierto? ¿O es lo mismo? Porque nosotros tenemos el cielo iluminado, ¿cierto? Pero la luz que sale del Sol son radiales, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O la luz del Sol cae como la lluvia? La respuesta es sí, son radiales. Lo que la diferencia angular entre ellos es tan pequeña que puedes considerarlos como si fueran paralelos. Es uno de los... Y además, es lo que como te ha comentado antes Bart, siempre puedes repetir el experimento mejorando el experimento de Eratóstenes para que sea mejor, añadiendo un tercer punto de medición. ¿Tú has visto esa clásica foto de un avión
que arroja la sombra sobre las nubes que están debajo de él. Sí. Sí, he visto fotos de aviones arrojando la sombra, como no puede ser de otra manera, sobre las nubes que están debajo, evidentemente. Correcto. Y si tú observas esa fotografía clásica desde tierra de un avión que está, qué sé yo, a 7.000 o 10.000 metros de altitud y la sombra de él abajo es más grande que el avión, ¿qué te está indicando eso con respecto a la luz del sol? Pues que depende del ángulo en el que lleves, sí que puede ser más grande. Si está Si justo la el luz sol. del sol cayera No, como perpendicular, como me dices tú, la sombra sí, tendría que cae ser de un como perpendicular, pero sigue habiendo un ángulo. El sol no lo tienes todo el día en el cenit, por ejemplo. Exacto. Por lo tanto, los rayos son divergentes. Claro, por eso, no, cuando los rayos, ya te lo he dicho, sí son divergentes, lo que Ya, muy perfecto. poco. Y Estamos de acuerdo. aparte, cuando realizas el experimento de Eratóstenes, una de las cosas importantes que tiene el experimento, porque para hacerlo bien tienes que seguir todos los pasos, aunque sea un experimento simple, es que las mediciones que realices sean 2 o más mediciones. Si quieres hacer, para asegurarte de que el experimento está bien hecho, es mejor hacer 3 o 4 mediciones. Y tienes que hacerlas todas de manera simultánea, es decir, tienes que hacerlo de manera sincrónica, le tienes que decir a los otros compañeros del equipo, o sea, la tienes que hacer siempre con al menos 2 o más personas, pues de manera simultánea, pues en tal momento vamos a medir. Antiguamente se utilizaba pues cuando tenías el sol en el cenit y demás, se incluía, actualmente es muy fácil, coges el móvil, 3, 2, 1, ahora. Tenemos ciertas ventajas. La verdad es que entre eso y tener una brújula para alinear los puntos se mejora muchísimo la precisión del experimento. Pero es un experimento que es fácil de hacer, ya te digo, se realiza el primer año de carrera, es la primera práctica que normalmente se hace en geografía, suele ser de las primeras, en plan de, hay un par más de mediciones fáciles de hacer, lo que la de Eratóstenes es la más fácil de todas. Hay una que es la de Al-Biruni, que es muy fácil de hacer también, pero requiere estar en buena forma física, porque tienes que subir a la cima de una montaña. Le hago una pregunta a Bart. Sí, un segundo. Me gustaría aportar un experimento que hicimos hace mucho, la difusión en este canal, de un chico que quiere hablar con vos, que es chileno, que se llama Alfredo Jaramillo, y el objetivo que pedía, ¿no? Era objetivo, estimar la posición de la Luna mediante simultáneas de su elevación y azimuth en diferentes localidades y comparar la coherencia de dos posibles geometrías terrestres con dichas medidas, descripción y datos a medir, suponiendo primero que la Tierra posee una forma esférica. Para simplificar la explicación usamos aquí una figura 2D. Fuera de escala se realiza una serie de mediciones simultáneas en la orientación en la cual la Luna es observada y su ángulo con respecto a la horizontal. Cada observador deberá registrar hora exacta de la medición en hora universal. Si T es la hora acordada para el experimento, las mediciones deben realizarse durante el intervalo de tiempo, idealmente en el tiempo T. Ángulo de la Luna con respecto a la horizontal, elevación, y después también ángulo de la Luna con respecto al norte magnético, el azimut, magnético y geométrico, y bueno, hay muchos experimentos que pueden hacer acá. Sí, te interrumpo, Lucas. Hay un equipo chileno que está liderado por este ingeniero, economista y matemático que vive en México, ¿ah? Y él está trabajando con eso, está haciendo pero con mediciones similares a las de ese experimento, pero con el Sol. Él también es terraplanista y tiene ya un modelo y va a preparar un documento, un paper indicando la anomalía que existirían respecto al modelo esférico, digamos. Bart, lo que yo quería preguntarte, si me permites, ¿en qué ciudad de Argentina estás tú? Estoy en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires. Ya, ¿y tú has hecho la Sí. constatación de la visión desde Colonia a Buenos Aires a propósito de que estás ahí? Que es un clásico, digamos, de Hace poco estuve en Colonia y me subí al faro que está ahí en Colonia y sí, se ve así muy, muy a lo lejos y cortada, pero se ve se ve Buenos la Aires. costa de Buenos Aires. Ya, La costa de ya, una ciudad que está un poco más cerca, que se llama Punta Lara, se ve un poquito mejor, pero porque está más cerca, obviamente. ya. Pero no la viste, no estaba sobre el nivel del mar, digamos.
Y yo estaba estaba arriba del faro. Sí. Lo que yo entiendo, no lo he hecho porque no he ido a esa zona, pero se va a hacer un experimento allá que es hacer un registro bien detallado de la observación que se hace desde Colonia, de la Rambla que hay en Colonia, que está creo que no sé si está como a 14 metros sobre el nivel del mar, puede ser, no lo tengo claro. Y la observación de Buenos Aires permite leer el skyline de Buenos Aires, que está a 52, 54 kilómetros, y eso indicaría una caída de curvatura del orden de los 200, 190 y tantos metros. Y la Torre Alvear, que es la más alta que no se ha construido, se ve en otros edificios. Eso tampoco es consistente con el modelo esférico, ¿no? Incluida la refracción Bueno, estándar. Es consistente, porque solo se ve espejismo, es la parte más alta de los edificios y no se ve toda Buenos Aires. Si la Tierra fuera plana, se debería ver toda Buenos Aires. Pero según las fotografías que yo he realizado, se ven del orden de más o menos los 40 edificios que están en la primera línea de, ¿cómo se llama?, de Puerto Madero, y los edificios que están detrás de Puerto Madero también. ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los autos? Bueno, no sé, por eso son cosas que tienen... Atrás de la curvatura. Claro, atrás de la curvatura. Claro, pero está bien. A ver, él no lo sabe porque él no ha estado ahí. Claro. Bueno, pues, pero ahí vean ustedes, fórmense su propia opinión. Pues yo no pretendo cambiar las de ustedes. Y supongo que está bien. Yo te pregunto, si la Tierra es plana, ¿por qué no vemos los autos, todos los edificios, el teatro de Buenos Aires? Te pregunto. Mi opinión es por resolución angular, porque simplemente el ojo no tiene esa capacidad para ver eso, y porque evidentemente el oleaje también te permite que las cosas que están muy cerca de la línea del horizonte ya no se vean, ¿no? Porque el ojo y un lente tienen una capacidad. No es tan alto en el Río de la Plata. De hecho, lo mismo se puede hacer si yo tuviera un lente infrarrojo y Buenos Aires tuviera montañas tal vez detrás. A X kilómetros tal vez vería las montañas, ¿cierto? Y no deberían verse. Perdón. ¿Puedo hacer una interrupción ahora? ¿Puedo? Sí, va, adelante. Sí. Primero me gusta que hayas vuelto sobre eso, porque era algo sobre lo que, bueno, estaba hablando cuando justo saltó el tema del chat y demás, y quedó medio tapado. Vos básicamente lo que me estás diciendo es que, según lo que vos crees, se puede ver Buenos Aires desde Colonia cuando en realidad no debería poder verse, en principio, ¿no? Sí, pero no es una creencia, es una reflexión. Está bien, pero digo, más o menos apuntás a eso. Sí, o sea, correcto. se está viendo Buenos Aires desde Colonia, en principio no debería poder verse. Yo eso no lo... O sea, sí he visto desde el faro que se ve la costa de Buenos Aires, pero no he indagado más sobre eso. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, vos habrás visto, porque yo te he escuchado mencionarla, la foto de Mallorca desde Barcelona tomada desde el Observatorio Fabra. ¿Sí? Que se ve Mallorca desde Barcelona Sí. en un día suficientemente claro. Bueno, yo me tomé el trabajo de tomar esa foto y calcular a mano cuánto debería verse de los picos de Mallorca desde esa altura en la que se tomó la foto desde el Observatorio en Barcelona. Y corrigiendo por refracción, suponiendo que el día en el que se tomó la foto es un día en condiciones normales de presión y temperatura, se ve exactamente lo que debería ver, lo que la matemática te dice que se debe ver. Pero no conforme con eso, me tomé el trabajo de hacer 2 veces más ese trabajo utilizando ahora no mis cuentas, sino un generador de panoramas que está muy bueno, es una aplicación muy linda. Y tomé la que tengo ahora, que recuerdo el nombre, es el Pico de Canigó. Y me tomé el trabajo de utilizar el generador de panoramas para ver cómo debería verse el Pico de Canigó desde una locación desde la que estaba tomada una foto, que es precisamente la misma foto sobre la que estuvo hablando Irulán. ¿No? Exactamente. Y resulta que el generador de panoramas, que lo que hace es hacer la misma cuenta que yo hice para el caso de Mallorca desde Barcelona, ¿no? El generador hace esa cuenta y te dice qué es lo que deberías ver vos en el perfil de montañas desde el punto en el que
vos estás parado, que yo lo hice coincidir con el punto desde el que se tomó la foto que yo estaba viendo. Y resulta que lo que predice el generador de panoramas coincide exactamente con la foto tomada. Entonces, yo no sé el caso particular de Colonia desde Buenos Aires. Lo que sí sé es que ya tengo varios casos en los que se ve precisamente lo que debería verse, suponiendo que la Tierra es prácticamente una esfera del radio que todos conocemos y que la atmósfera tiene determinado índice de refracción que varía linealmente en los primeros kilómetros, con valores conocidos para la presión y temperatura y densidad del aire en condiciones estándar. Entonces, yo dudo mucho de tu afirmación de que hay cosas que se ven y no deberían verse. Yo creo que hay que ponerle un poco más de onda a los cálculos y hacer las cosas bien. Aparte, si me permitís un inciso, ya que hablabais de lo de Mallorca, desde Barcelona, desde el Pico Canigó y demás, que es justo en la zona donde yo vivo, esas fotos hace mucho tiempo que se van haciendo desde el Observatorio Fabra y desde un observatorio que hay en la isla de Mallorca, puesto que los dos jefes del observatorio son aficionados a la fotografía de larga distancia y saben las condiciones atmosféricas y meteorológicas que necesitan para que se dé la posibilidad de poder ver estas fotos, porque de manera normal, si tú te subes al Observatorio Fabra encima de la montaña del Tibidabo, que es la parte más alta de Barcelona, y salvo circunstancias muy anómalas, no consigues ver los picos de Mallorca. Están demasiado lejos y no estás suficientemente alto. En cambio, si te vas a otra montaña, que es la montaña de Montserrat, que está un poco más lejos, pero en cambio es mucho más alta, ahí con condiciones no tan buenas, porque no te hace falta, porque por geometría ya puedes llegar a verlas. Así que con unas condiciones atmosféricas un poco mejores, puedes ver la isla de Mallorca. Amigos míos, mira, yo tengo aquí prácticamente las 19:30. Les propongo lo siguiente a Sachiel, a Bart, a ti Alberto y por supuesto a Lucas, que tal vez nos pongamos alguna pequeña tareita. Por correo me pueden enviar algún link que ustedes consideren que yo debo estudiar y analizar para entender mejor la posición y la postura que tienen ustedes. Yo los invito a mi amigo Sachel, que tiene mejor, como buen piloto, tendrá mejores equipos que los que podemos tener nosotros, a que haga las observaciones con un lente infrarrojo y vea que efectivamente qué consecuencia o inconsecuencia tienen con los videos de J. Tolan, y juntemos plata para el MIG, y juntemos plata para para el experimento del hormigón armado, ¿ya? Nosotros, por nuestra parte, vamos a trabajar con los ejercicios, con 3 experimentos. Uno que lo está haciendo la gente en Argentina, ¿cierto? Del tema de la observación de Colonia a Buenos Aires. Juan Marcelo Cárcamo, mi querido amigo, que es ingeniero geomensor, está haciendo las constataciones en el litoral central de Chile. Él, según su observación y según sus experimentos con Carlos Reyes y otros geomensores más, no acusan curvatura, ¿ya? Después les vamos a mandar los papers, los documentos, los números, etcétera, y también los que estamos haciendo de medición del sol. Y siendo un poquito antes de las 19:30, tal vez ir cerrando, yo desde mi punto de vista agradecer muchísimo el respeto con el que se me ha tratado, digamos. Guillermo, Sí, te escucho. ¿Cuántos profesionales? ¿Cuánto ustedes creen que tardarían en armar un panel, tener los experimentos listos y a organizar esta charla de debate entre los dos? Mira, danos un tiempo. Yo no me atrevo a comprometerme en el corto plazo por varias razones. Ahí no por quitarle el poto a la jeringa, como decimos en buen chileno. Yo estoy con mucho trabajo. Estoy con media docena de proyectos encima en mi oficina. Estoy con el diseño de varios edificios que para mí son importantes. Son edificios, bueno, las escalas son tan relativas, ¿no? Para uno, un edificio de 2 pisos o de 3 pisos puede ser grande, y un edificio de 25 puede ser pequeño para otro, no sé. Pero estoy con
Estoy con 3 proyectos que son grandes para mí, que son edificios de muchos metros cuadrados construidos, con el diseño de varias viviendas. Estoy con mucho trabajo en la oficina. Tengo muchos temas familiares, mi madre está más viejita, requiere un poquito más de mi atención y he estado descuidado en eso. La Tierra Plana vienen los eventos en Chile, pues estoy viajando a Buenos Aires y Montevideo, a los eventos que se van a generar allá. Además voy a Colombia probablemente en octubre, entonces tengo la agenda muy completa. Tengo algunos compromisos también con otras áreas que son la música y las artes visuales. Tengo que retomar la pintura, que la tengo abandonada completamente. Entonces no quiero darles la lata, pero efectivamente estoy con mi agenda muy, muy a full. Tengo unos amigos que quieren que grabemos un disco y quieren que yo toque la flauta traversa ahí o la percusión. Entonces la verdad es que... Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, Alberto, Bart, Lucas, Sachiel. Estamos armando un equipo bien técnico, donde hay 4 arquitectos de la Universidad Católica, están los 4 ingenieros geomensores, más algún par de ingenieros que estamos trabajando. Vamos a hacer un proyecto lento pero seguro y los voy a tratar de mantener al tanto de ello, en la medida que ustedes sí tienen interés en eso. Perfecto. Con respecto al eclipse, tienen, no sé, más de 500 días, ojalá pudieran participar. Sí. Y esto también, ármenlo porque es menester, porque a mí, Guillermo, realmente ustedes afirman que la Tierra es plana y yo no veo que tengan las pruebas evidentes suficientes para afirmar tal cosa. Y como que su diálogo afirman algo que no pueden demostrar y creo que de la Tierra plana no se sabe nada prácticamente. Bueno, entonces, mira, en el modelo. Excelente reflexión, pues, mi querido Lucas. Con esto voy a cerrar. Y a ver, un pequeño ejercicio y les pido disculpas si me extiendo más allá de lo prudente. Estaríamos relativamente de acuerdo en que la ciencia lo que pretende es explicar los fenómenos del universo que nos rodea, ¿cierto? Sería una definición gruesa. Más o menos. Sí, cerca. Ya, perfecto. Y que por lo tanto debemos ceñirnos al método científico. Sí. O a los métodos científicos, también puede haber matices, ¿cierto, Bart? Podría haber ciertos matices. Sí. Entonces, estamos de acuerdo que uno de los métodos es el método empírico, ¿cierto? Observable, medible y repetible. ¿Tenemos un acuerdo ahí? Ajá. Sí, más o menos. ¿Ya? Observable, medible, repetible, y además estamos incorporando que debe estar libre del principio de autoridad. ¿Sí? Porque cualquiera puede repetirlo. Y cualquiera que tenga los medios para poderlo repetir. Sí, correcto. Ya. Podríamos. Entonces, para seguir ese razonamiento, nosotros, por lo tanto, las personas que estamos tratando de aplicar la ciencia, no somos personas que estamos creyendo cosas, sino que estamos en búsqueda de certezas y no de creencias. ¿Estamos de acuerdo? La ciencia no es creer. La ciencia no procura creer cosas, sino más bien tener certeza sobre las cosas. Sí, sí. Sí, porque si no es una... Sí, digamos que sí para hacerla corta. Sí, ya. Digamos que sí para hacerla corta. Sí, pero yo creo que no creo estar equivocado en eso, no creo. Soy súper prudente, no creo, porque la ciencia no es creencia. Entonces, dicho esto, como lo que uno tiene que tener es certeza sobre las cosas, y yo les pregunto a ustedes y a los amigos en el chat, ¿cuál es tu propia, personal e íntima constatación de que la Tierra gira sobre su eje y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu íntima, propia y personal constatación de que la Tierra es esférica y está situada en el vacío del espacio sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Perfecto, lo mismo se le traslada a los terraplanistas. Exacto. ¿Ves que tenemos acuerdos? Ya. Amigos míos, con esa pregunta cierro. Y todos aquí también, creo. Con esa pregunta cierro. Les doy las gracias por Bart, un abrazo muy fraterno, muy cariñoso. Antes de que cierre,
Sí. Por más que estés ocupado, para hacer más de estilos de este encuentro, porque creo que quedan muchas cuestiones, ¿tendrías tiempo también plantearse un año y medio de tiempo? Mira, yo creo que menos. Yo voy a hablar con Juanma, mi amigo que es geomensor, que él ya está tirando números, y eso tal vez podríamos en un par de meses ya poder hacer algo y enviárselos por correo, los ponemos en un chat, hacemos un conversatorio. Lo analizamos juntos, le buscamos los errores, o qué sé yo. En 3 meses te vuelvo a contactar entonces. Sí. Y cuenten conmigo para todo, en ese tono respetuoso de Sachiel, de Alberto, de Bardi, de ti, Lucas, siempre me van a encontrar. Con los Gustavo T y los otros energúmenos que nos filtran y que tienen problemas de tolerancia a la frustración y de tolerancia al libre pensamiento, no me van a encontrar. Ahí me van a Guillermo, encontrar. eso está de los dos lados, y estaría bueno que los terraplanistas también aplicaran lo que usted dice. A mí me Bueno, gusta yo sí quiero hablar antes de que se vaya Guillermo, que casi no he hablado. Algo muy corto, algo muy cortito, muy corto. Guillermo, no olvides una cosa. La próxima vez que vueles en una aeronave de línea, no se te olvide que la aeronave, sus comunicaciones, su navegación, sus instrumentos y sus pilotos están diseñados, formados, entrenados para volar en una tierra esférica y que gira. Y si llegas a tu destino, es porque eso es una realidad. Bueno, lo voy a tener en cuenta, amigo mío, en las próximas semanas porque me toca vuelo ahí a la hermosa hermana república de Argentina y de Uruguay. Y espero que usted también haga el experimento con un súper, ¿cómo se llama? Lente infrarrojo, para que nos cuente cómo fue su experiencia y se pudo ver a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿ya? Ok. Espero tener que volar en una nave suya para aprovechar de saludarlo. Vale, Así que me avisas. eso es. Amigos míos, me despido con un abrazo muy cariñoso, muy fraterno, Albertito. Te salí a saludar en Barcelona, fui y te saludé. Sí. Si vos estás por Buenos Aires, te podemos visitar con Bart, hacer algunas preguntas. Acá quedaron muchas preguntas que la gente del chat te quería comentar. Como sabés, haber tenido repercusión en la televisión y tantas otras cosas, tus dichos han trascendido. Y un consejo, no sean tan duros con la ciencia. Traten de ir a un tono investigativo y llevar todo al campo de la duda, sí, pero no afirmen, porque no tienen los argumentos para afirmar, y no traten a nosotros de adoctrinados, porque eso es un ruido que les va a perjudicar a ustedes para poder demostrar, si es que le llegan a demostrar a la comunidad científica que el mundo es plano. Claro, si tú te fijas, yo trato de ser muy prudente, Lucas, Yo le digo a usted, y le hablo porque sé que usted puede difundir esto, sé de su moral, sé de tu ética, y sé que usted puede ser un repercutor en esta era de tanta violencia y división para que sobre la forma de la Tierra se lleve a un consenso ya, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo, y que sea un ejercicio para cosas más difíciles. Como argentino, yo estoy asustado de cómo quieren hacer una guerra contra Irán y están haciendo lobby desde mi nación para culpar a Irán y a Hezbollah como los culpables del terrorismo en el mundo, y muchas cosas que están pasando que me parecen más preocupantes. Y eso pero le recomiendo esta misión porque usted tenemos un feedback, cosa que Landucci, que nació en este canal, me bloquea. Oliver Ibáñez me bloquean, los hermanos Garea me bloquean, y nos bloquean. Yo le hago superchats a Oliver y me bloquea también. Oye, escúchame, a veces los matrimonios se pelean y después se reconcilian, así que siempre tengamos esperanza de que las personas pueden un poco volver atrás, ¿ya? Lo que sí, Lucas, te quiero pedir algo, no me trates de usted, ¿ya? ¿Puede ser o no? ¿O es mucho pedir? Bueno, como quieras, querido, te puedo decir querido, entonces. Sí, por supuesto. Solo grandes amigos en mi hermana República de la Argentina, así que feliz de que... Me avisa y le llevamos algunas cuestiones, hacemos alguna filmación, vamos a ver al río,
Y le digo, el Río de la Plata, si usted quiere corroborar si es lo del ángulo que no le permite ver la Tierra, llévese 15, 20, 30 metros e intente ver el puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, los edificios más bajos, porque si el mundo fuera plano podríamos hacer esas cosas. Y otra pregunta que les digo que hay que observar en el Sol, ¿por qué el Sol no cambia de tamaño en todo el día? Y si justamente la velocidad aparente angular del Sol es lo que corrobora la rotación de la Tierra, y lo puedes corroborar con el experimento del giroscopio láser que tiene el mismo número. Entonces, esas cuestiones que nos expliquen por qué el Sol no se ve más grande en un mundo plano, al mediodía, por cuestión de perspectiva, el Sol debería verse gigante, y ese fenómeno yo no lo observo en ningún día del año, y ninguna persona en ninguna parte del mundo. Yo tengo una opinión al respecto, pero solo una opinión, y les pido que me disculpen porque tengo otro compromiso y estoy saliendo atrasado, ¿ya? Porque como les decía, me voy a realizar hasta las 19:30, ¿ya? No pueden responder. Sí. Sí, es como una tarea. Es una tarea que le dejo para que te dejo. Eso es, que te Muchas dejo. gracias. Vale. Lucas, gracias. Muchas gracias. Bart y Sachiel, gracias por su paciencia, mi estimado, por escucharme con tanta paciencia. ¿Ya? Te mando un abrazo grande y espero pronto volar en su aeronave, ¿ya? Vale, gracias. Abrazo. Saludos a Bob Nodel. Ok. Chao, Un abrazo. hasta luego. Bueno, Muy bien. Muchísimas gracias. Chao. bueno. Y gracias por esto. Y bueno, Quanta